Muy bien, estamos retomando este ciclo de entrevistas que dimos por llamar Ciclo Malvinas, que también se une a una muestra de diferentes objetos del periodo, si se quiere, de Malvinas. Y en este caso, en las entrevistas, tenemos la presencia de Ramón Alfredo Franco, que le agradecemos que haya accedido a comentarnos un poco su experiencia sobre Malvinas, ¿no? Y una de las preguntas iniciales que siempre hacemos en este ciclo es justamente que nos cuenten un poco quién es, ¿no? Ramón Alfredo Franco, dónde nació, dónde se crió, cuando, antes obviamente de formar parte del acontecimiento de Malvinas. Bueno, antes que nada, buenos días. El agradecido soy yo por tenernos siempre en cuenta cercanas a esta fecha. Siempre estamos dispuestos, los excombatientes, a relatar nuestra vivencia, la realidad, porque los primeros tiempos, bueno, en realidad no hacen muy bien. Yo le voy a decir dónde nací. Yo nací en Santo Tomé, provincia de Corrientes, y me crié en un departamento llamado San Borjita, departamento de Ituzaingó. Prácticamente a los pocos tiempos de haber nacido, mi papá vino a trabajar en un establecimiento rural y prácticamente toda mi niñez, mi escuela primaria, todo lo hice en una escuela que está mismo en ese lugar, en ese paraje, que es la escuela 241, que es el paraje San Borjita. Bueno, ahí me crié, ahí terminé mi primaria con todos somos 6 hermanos y prácticamente los 6 hermanos fuimos en esa escuela, hasta que mi papá por supuesto se jubiló y después ya, bueno, se fue y yo de ahí me fui al servicio militar. Primero, como todo, para incorporar teníamos que ir a Corrientes y de ahí nos destinaban a cada uno. A mí me destinaron en el grupo de artillería 3 Paso de los Libres. Ahí hice mi servicio militar y de ahí partimos a Malvinas, como corresponde, ¿no? Fuimos, el 9 de abril habíamos salido de Libre en tren. Después de la toma de Malvinas, o sea, fuimos más o menos 700 soldados más o menos en total, de ahí del Libre, con oficiales y suboficiales como corresponde, ¿no? Fuimos todos, nosotros fuimos en tren y cuando llegamos hasta en Coronel Dorrego, ahí cambiamos de tren porque la trocha era más ancha, fuimos hasta Comodoro Rivadavia en la base Comandante Espora, ahí nos quedamos, hasta ahí llegamos y ahí ya nos empezaron a ir en la misma estación del tren, en Comodoro Rivadavia, ahí ya nos distribuyeron a cada uno. No, perdón, no era Bahía Blanca, perdón, me equivoqué, Bahía Blanca. Ahí ya no, en la estación decían que quién quedaba, quién iba, y en esa me tocó a mí, así que tuve la suerte de viajar a Malvinas. Bueno, cuando por ahí se habla de Malvinas, la pregunta también es, usted en ese momento tenía 17 y 18 años, seguramente, ¿qué se sabía de Malvinas, ¿no? ¿Qué escuchaban sobre Malvinas? Más allá de lo que se aprendía en la escuela, ¿no? ¿Qué se escuchaba en ese momento sobre Malvinas? Y cuando estábamos en servicio militar no escuchábamos nada. Lo que se escuchaba era cuando fuimos a la escuela. Después del 2 de abril que hubo la toma de Malvinas y recién, se empezó a hablar que se recuperó Malvinas y que había que ir a combatir. Empezó los días de que sí, que hora, que tal hora, ya no empezaban a incluir. Empezaron a reincorporar a aquellos que estaban de vacaciones o que algunos habían salido de baja, lo empezaban a llamar de vuelta. Claro. Empezaban a llamar a todos los que estaban, prácticamente los que estaban más de vacaciones que los que estaban de baja también se iban, pero ya no, muchos fueron, ¿no es cierto? Justo nosotros estábamos en la lista de esa, después de la Semana Santa estábamos en la lista de salir de vacaciones también, pero claro, ya no. O sea, como allá se le llamaba licencia. En esa época. Licencia, por 15, 20 días venía a tu casa, después volvía. Claro, sí. Pero de ahí recién se empezó a nombrar Malvinas. ¿Y cómo recibieron ustedes esa noticia? Como usted dijo hace un rato, tuve la suerte de ir a Malvinas, ¿no? Y mire, recibimos con alegría porque era una algarabía esa. Nos sacaron la plaza de armas, nos contaron, nuestro jefe nos contó, nos dijo que éramos
que recuperamos Malvinas y que teníamos que luchar, que ir, y entonces que era una alegría inmensa. Se sabe que nosotros la mayoría teníamos 20 años, Claro. éramos jóvenes, adolescentes, que estábamos, o sea, viviendo una etapa de la vida y con algarabía recibíamos un montón. Pero más allá o sea, lo que nosotros tampoco tomábamos conciencia es lo que era una guerra, porque nunca te decían qué es lo que era una guerra, y te instruían, pero no sabíamos la conciencia de la guerra. Y los jefes, los cabos, los sargentos, oficiales, no lo gustaba mucho porque ellos sabían cómo era, pero tampoco te decían. Ellos lo tomaban de otra forma y nosotros lo tomábamos como, ya le digo, como adolescente, una algarabía. Claro. ¿Y cómo fue esa llegada a Malvinas, la primera impresión, el paisaje, el clima? Bueno, ahí está lo bueno que es el Sí. Mira, nosotros, fíjese que ahora nosotros, por ejemplo, estamos entre 40 y 35 grados de temperatura, ¿no? Era un calor. Y nosotros fuimos hasta Bahía Blanca, que era todo bien. Después de ahí ya nos empezaron a dar uniforme que era adecuado para Malvinas. Pero el clima cuando bajamos era un clima terrible. Nosotros embarcamos desde la base de Comandante Espora a las 2 de la mañana en avión hasta Río Gallego. Llegamos en Río Gallego creo que a las 4 y media de la mañana. De ahí nos dieron un lunch para esperar el vuelo que salíamos. Nosotros salimos a las 6 de la mañana de Bahía Blanca, 7:15 de la mañana nosotros estábamos en Malvinas. Ya aterrizamos en Malvinas y de ahí ya te destinaban a tu destino, que era, y cuando bajamos era un frío tremendo, una llovina impresionante como llovinaba, era un clima totalmente diferente. Desconocido. Desconocido. Para el litoral, ¿no? Sí, totalmente desconocido. Sí. ¿Y usted en qué grupo estaba? ¿Cuál era la especialidad dentro de...? Nosotros estamos en un regimiento del Grupo Artillería 3 que se combate a distancia. Usábamos obuses C-105 que tiraban hasta 12 kilómetros de distancia. Yo era como le decíamos, le llaman cargador o ayudante de artillero, o sea, cargábamos las municiones y cargábamos los obuses para el que había uno que cargaba, el otro que apuntaba, el otro que le ayudaba a cargar, y eso. Éramos 4 soldados por cada cañón, le digo, más un cabo o un sargento primero que estaba a cargo de ese cañón. Éramos 4. Y esos 4 tenían que mantener su unidad. Su unidad. Usted estuvo, me dijo, más o menos 3 meses. No, yo estuve, 2 meses, 60 días más o menos. Claro. De la toma de Malvinas, que en total son 74 días. Sí. Y nosotros llegamos el día 13 de abril. A pocos días, así que unos 60 días más o menos. Sí, de eso. ¿Cómo fueron esos días en Malvinas? Mire, los primeros días fue tranquilo porque llegaban de todas partes del ejército, marina, lo que sea, se iban poblando la isla, pero con el ejército. Era tranquilo porque para nosotros los primeros tiempos no pasaba nada hasta que el 1 de mayo, que fue el bautismo de fuego, que empezaron a bombardear los ingleses. De ahí empezó el bombardeo. Pero no era intenso hasta que empezó el combate, no era esporádico. Por ejemplo, ellos atacaban 1 o 2 horas y se replegaban, como queriendo desgastar a cada uno. Pasa que ellos siempre yo cuento que la diferencia de instrumentos, de armamento es muy diferente a nuestra, tienen mucha tecnología. Nosotros, por ejemplo, usábamos una campera que pesaba, ponerle un corderito, más qué sé yo, pesaba 12, 13 kilos, y yo tenía una camperita térmica con 2 pilas. Una camperita, o sea, esa rompeviento con pilas. Sí. Nosotros teníamos un infrarrojo por un grupo de 20, ellos tenían 1 por persona.
O sea, la tecnología de ellos era mucho Claro. más avanzada. Pero a pesar de eso, ellos reconocieron que no eran como lo que esperaban. Claro. Sí, porque también sobre eso hay muchas opiniones encontradas, ¿no? Algunos dicen que la tecnología de ellos era superior, otros dicen que no, pero bueno, los que estuvieron ahí en forma directa pueden dar cuenta de esa situación, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, justamente. ¿Y cómo era un día en Malvinas? Un día normal. Un día normal, Un día normal. no solo en el paisaje y el clima, sino también en la actividad. Sí. O sea, ya en la actividad de ellos, nosotros prácticamente con la población no teníamos contacto. Claro. Allá era todo, o sea, los días normales, póngale un día así como hoy, pero vos veías, por ejemplo, aquel que a mí me tocaba hacer guardia de noche, de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, yo salía de mi guardia, desayunaba y me iba a dormir hasta el mediodía. Al mediodía me levantaban, almorzaba y ya empezaba la faxina de que tenía que hacer toda tu faxina correspondiente, limpiar tu armamento nada más y salir. Por ahí te decían, bueno muchachos, vamos a salir a recorrer el pueblo, pero el contacto con la población era muy poca, muy esporádica. No son pobladores muy cerrados, no se veían prácticamente. Sí. Y la experiencia de lo bélico, de la situación de guerra, al día de hoy, por ejemplo, ¿qué es aquello que más o menos le permite reflexionar, que recuerda con más intensidad, la relación con los compañeros? Ese era lo presencial, el compañerismo, porque ahí teníamos que andar todos. Lo que más recordamos eran los días que estábamos, por ejemplo, al mediodía, después de almorzar, nos sentábamos entre los 4, póngale 4, 5, 6 o 10 muchachos del mismo lugar y nos sentábamos a conversar, a contar las historias nuestras. Fumábamos un cigarrillo entre los 10 porque tampoco era así. Yo tenía, ese invitaba a uno por persona, o sea, fumábamos todos un cigarrillo normal, con ese conversábamos un rato, nos hacían como un esparcimiento. ¿Y de qué se hablaba? Y se hablaba de la guerra, se hablaba de la familia, cosa que no le prestaba mucha importancia a razón de que para nosotros no lo tomábamos mucha conciencia la guerra. Pero después de que empezamos a combatir más o menos los días del combate intenso que fue del 11 al 14, ahí sí, ahí no. Pero los primeros teníamos un poquito de miedo, no sé. Después ya no tuvimos miedo, ya empezamos a tomar coraje, y ahí después nos hablaban los mismos oficiales que la guerra no era joda, porque a veces nos juntábamos un grupito, empezábamos a jugar las cartas y empezábamos a hacer chacota. Para ellos eso no era chacota, decían, pero hasta que un día tenga una anécdota de un compañero que le decía, ¿y qué quiere que haga mi sargento primero? ¿Qué quiere que haga? Si venimos a la guerra, venimos a morir. Algo tenemos que hacer para poder distraer un rato. Esa anécdota quedó. Sí. Y hubo así pérdidas cercanas que usted tuvo que pasar. En el regimiento sí tuvimos 2 bajas, pero un cabo primero, un tal Quisper, o sea, no es que fue, ¿cómo te voy a decir? Le alcanzó una bomba, una bala, algo, no. Fue la explosión, la onda expansiva. Le agarró a él, o sea, desprevenido, caminando. O sea, cuando se tocó la sirena, que la alarma que estaban bombardeando, él quiso llegar a su posición, ya no le dio tiempo. Pero, o sea, que a él no lo lastimó ni nada, sino que lo reventó todo por dentro. Porque las bombas de las artillerías tienen una espoleta que se le gradúa. Entonces cuando menos toca el suelo, más potencia tiene. Pues, al tocar el suelo ellos menos, o sea, cuesta más, pero en el aire tiene más fuerza, más potencia. Está bien. ¿Y cómo se vivía esa situación? Obviamente toda situación de muerte es trágica, ¿no? Sí. Pero ahí también había todo un compromiso también hasta con la familia de ese compañero, ¿no? Sí, porque eso después ya
lo retiraban y vos como soldado seguías combatiendo, vos no venía los enfermeros o lo vos dejaban a un costado y vos seguías. Después cuando te quería acordar ya no estaba, o le llevaban, no sabía dónde. Y eso ya después el mismo ejército se comunicaba con la familia y le decían que había fallecido. Porque daban una medallita con un logo que decía tu DNI y tu grupo sanguíneo. Ajá. Y esa medalla, si vos morías, cortaba la mitad, llevaban los del ejército y la mitad iba por tu cuerpo. Y eso era parte del atuendo, ¿no? Esa era la parte de la identificación de cada soldado, de cada... O sea, no tenía el nombre, tenía el DNI y con el DNI ellos sabían que cuál era la persona. Y el grupo sanguíneo por algo, claro, que si necesitaba algo de sangre, hizo una... Y esta relación con los familiares en estos 2 meses, ¿ustedes tenían contacto con sus familias? ¿Existía la posibilidad de alguna carta, de algún mensaje? Sí, se enviaban cartas, pero nunca recibí. Yo, por ejemplo, nunca recibí de mi familia. Yo le envié cartas porque te daban, decían. Lo que sí se recibía muchas cartas de personas, o sea, de argentinos, pero extrañas que no tenían relación familiar. Yo tenía una carta de una maestra que me había enviado, que después lo contesté y no sé si lo recibió o no, nunca más tuvimos contacto, pero yo tenía una... Pero de los familiares no. ¿Qué decía esa carta de esa maestra? Y esa carta iba con aliento, que ellos estaban apoyándonos a la distancia, que donaban los chicos, que los chicos donaban, los padres donaban muchas cosas para nosotros, que habían ropa, de todo un poco, de todas cosas. O sea, contaban más o menos la realidad de la Argentina que era, como pues, estaban pasando la guerra, ¿no? O sea que siempre también hubo una buena aceptación de la sociedad sobre la situación. Sí, ¿no? Sí, mucho. La sociedad argentina nos apoyó muchísimo. Eso sí, la sociedad, el día que nosotros llegamos después de la guerra de Malvinas, fue lo único que nos recibieron fueron la sociedad argentina, porque el gobierno nacional nos dio la espalda. Esa es como una opinión común que aparece siempre, ¿no? El abandono del Estado. Sí, en esa época de la guerra sí, ellos iban y, como siempre dicen el dicho, los oficiales, los jefes argentinos de corbata o de traje decían, y los soldados combatían, pero bueno, cada uno tiene su función, ya no se puede jugar, ¿no? Pero lo que sí, cuando nosotros ese día que volvimos de Malvinas, que llegamos a Comodoro Rivadavia, ahí sí, nos dimos cuenta que la sociedad nos recibió con los brazos abiertos. ¿Cómo fue ese regreso, no? Un regreso, o sea, triste por la derrota, ¿no? Pero a la vez feliz por volver a nuestra tierra, sabiendo que quedó mucho camarada en Malvinas, ¿no? Que ya no regresan más, pero nosotros no, porque nos decían, cuando nosotros caímos prisioneros y nos pusieron en el Canberra, que estaba por ahí la foto, sí. Nos decían los jefes ingleses, porque nos trataron muy bien. Cuando caímos prisioneros, menos que yo recuerde, nos trataron muy bien nosotros. O sea, teníamos todo lo que nos higienizaron, nos dieron todo lo que las comodidades, los camarotes, todo lo que teníamos que tener. Y nos decían que a ellos les convenían bajarnos en Argentina o si no, Uruguay o Colombia. Depende porque el gobierno argentino no nos quería recibir en ese momento. Porque por el tema de que se perdió la guerra, por el tema de que no ganábamos, qué sé yo, un montón de pretextos ponían, hasta que se hizo cargo este señor Navajas Artaza, que es el dueño de la María, que él era canciller, creo que en esa época de los militares, y él se hizo cargo del gobierno, y ahí él autorizó a que se aterrizaran en el territorio. Porque era otro, o sea, si nosotros íbamos a otro país era otro costo más para volver. Claro, sí. Entonces a lo que a ellos no le convenía,
O sea, lo que nos decían los mismos ingleses, que a ellos no les convenía llevarnos a otro lado por el costo mismo que ellos tenían. Claro. Y si bien fue un tiempo corto, en meses, pero eterno seguramente, en experiencia, que Sí. eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que siempre nosotros decimos a los chicos, que nosotros dejamos nuestra adolescencia en Malvinas. Nosotros de jóvenes de 20 aprendimos a ser hombres de 25, 26 años, porque cambió totalmente nuestra vida. O sea, en esos 74 días nuestra vida fue totalmente diferente, Claro. cambió. De ser adolescente pasamos a ser hombres. Sí. Lamentablemente ya le decimos que ya no tuvimos la adolescencia que tienen ahora, que nos juntábamos, nos íbamos al boliche y ya no. Nosotros nos cambió totalmente la vida. Pero esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ese Ramón Alfredo Franco antes de Malvinas y aquel que volvió Sí. después, ¿no? Ya diferente, porque fuimos con una una niñez, una adolescencia, después ya volvimos más hombre maduro, con otro estilo de vida que ya no cambió, porque ya tuvimos que ir, por ejemplo, nuestros familiares cuando vinimos nos dieron la baja y ya ellos ya se lavan la mano, no tuvimos junta médica, no tuvimos ni un doctor que nos haya revisado nada, directamente. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo uno viene pasando los días y va teniendo viene la secuela de la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Si tu familia no te ayuda, no salís. Y lamentablemente hay muchos camaradas que no tuvo el apoyo con la contención familiar, vamos a decir, como corresponde. Y entonces ahí vienen las secuelas de la droga, el alcoholismo, la violencia. Porque lamentablemente no estamos, o sea, ningún excombatiente después de la guerra queda al 100%, jamás. Porque tiene secuelas y es algo neurológico, que lamentablemente siempre uno llega a esta fecha y empieza a recordar cosas que vuelve al pasado. Entonces es algo que si no tenés contención familiar, aquel tiempo de nuestros padres, después de formar la familia, tenés que contención de tu familia, tu esposa, tus hijos, todo. Y hay mucho que, por ejemplo, si no lo tomamos, no valorar eso, no va. Es mi forma de pensar, yo lo digo como yo lo veo. No todos vemos los mismos iguales, ¿no? Sí, tal cual, así es. Y eso es muy, muy interesante porque obviamente también se vieron cambios en el reconocimiento, en la aceptación de parte de la sociedad, ¿no? Si usted tuviera que mirar hacia atrás, ¿no? Y la pregunta que le hice a todos también, ¿qué le diría a ese joven que se fue a Malvinas? ¿Qué se diría a usted mismo si tuviera que darse un consejo, ¿no? Y yo le diría que, no sé, ahí no la encuentro la respuesta, pero bueno, yo le diría que si hay una guerra, que lo traten de evitar. No sé, a mí fue un modo de pensar. En aquel tiempo no teníamos tampoco para elegir mucho. Claro. ¿Te iba o sí? ¿Te iba o te iba? No te quedaba opción. Ahora, por ejemplo, por eso le digo que era un gobierno diferente a lo que es ahora. A lo mejor yo soy ese muchacho ahora, le diría que no, porque no es algo digno de la guerra. O sea, la guerra no lleva nada bueno. Pero lamentablemente, como estábamos bajo un régimen militar en aquella época, vos te ibas al servicio militar y eras obligatorio. No sé si usted lo hizo o no. No, yo ya no hice. Por eso le digo, entonces antes le decía a usted tal hora y tal hora tenía que estar. Sí, entiendo. Era un régimen muy estricto. Sí. Y si usted no quería, ya directamente lo decían que usted era un desertor, entonces tenía que aceptar las condiciones que ellos tenían. Claro. Pero ahora cambiando, o sea, si fuese un gobierno como tenemos ahora, bueno, sería otro sistema, ¿no? Yo creería que no. De todos modos, también nadie sabía que se iba a una guerra. No, tampoco. Nadie sabía que se iba a una guerra. Entonces, quizás ellos sabían, los grandes. Claro, sí. Pero nosotros como soldados y adolescentes que éramos, para nosotros era normal, una vida normal.
Hacíamos la vida que teníamos que hacer, pero bajo un régimen militar, Claro. pero con lo que teníamos que hacer. Sí, algunos de sus compañeros me decían que pensaban que iban a un entrenamiento o a... Sí, porque había muchos que no le decían tampoco a dónde iban. ¿A dónde iban? Le venía y decían, bueno, vamos y listo. Por eso le digo que usted no tenía mucha opción de elegir, tenía que ir sí o sí. Sí. Si vos te decían quedá, si no, y te decía vamos, y uno por no tener sanciones o desobedecer decía que sí. Pues capaz que no le gustaba, pero tenía que decir que sí, tenía que ir igual. ¿Usted participó en el viaje de regreso a Malvinas? Sí, Se hizo participé en el 2019. 2019. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo decidió Bueno, volver? a mí siempre me gustó volver a Malvinas después del conflicto, pero era muy, o sea, por propios medios era muy imposible. Uh-huh. Y como el gobierno dio la oportunidad, Valdés dio la oportunidad de regresar, mi familia no quería, porque no, o sea, mi esposa, mi mamá y mis hijas, eso me decían, andá, porque es algo que te va a cambiar. Y en realidad que te cambia mucho. Y bueno, me fui. Aproveché la oportunidad también de que me dieron de ir. Fue una experiencia muy buena porque ahí uno recién toma conciencia de lo que había pasado en la guerra. Porque ahí si siempre nosotros llevamos una mochila a la espalda, porque la mochila de la guerra, ¿no? Sí. Entonces nosotros con esa mochila cuando fuimos, nos sentábamos, íbamos y fuimos a Malvinas y llegamos con ya de un tipo de adolescencia a ser hombres grandes, maduros, es mucho la diferencia que hay. Entonces ya uno toma conciencia de que hay algo, ya era diferente, con más calma, ya ves otras relaciones, otro panorama, otra dimensión de lo que era la guerra, que por dónde andaba, que antes andaba, pero no sabía si a dónde te iban, venían de aquí para allá. Claro. Entonces ahora y veía la diferencia que habían de uno a otro lugares. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo estaba en Puerto Argentino, que era el pueblo, a la entrada del pueblo estábamos nosotros. Y cuando nosotros salíamos del pueblo, hacíamos unos kilómetros, pero no muy lejos. O íbamos a otros lugares vi que eran los compañeros que fueron conmigo, que fueron distintos. Las Dos Hermanas, Montejar, Montelongo, varios lugares más, y era muy inhóspito para subir. ¿Cómo hacían? Claro. Nos preguntábamos, yo le preguntaba a uno, me dice, vos estabas en un lugar firme, yo estaba en un lugar más firme, le decía, pero ¿y cómo hacían para subir? Ni nosotros sabíamos. Nosotros subíamos con los armamentos, pero no sabíamos cómo. Porque nosotros íbamos y parece que estaba cerquita y no llegaba nunca al lugar donde estaban ellos. Claro. Y ellos subían con los armamentos a la espalda. Recién ahí uno se da cuenta de lo que era la guerra o cómo uno pasó. Uh-huh. Por eso siempre yo digo que el relato de la guerra nunca va a ser igual, siempre va a ser diferente porque Sí. cada uno tiene sus vivencias diferentes. Sí. Por ejemplo, yo no puedo decir lo que pasó Barrio, que estuvo en Gran Malvinas, que fue la otra isla. Claro. Yo no sé cómo pasó. Y varios muchachos más que están acá en Ituzaingó que tienen diferentes historias, ¿no? Diferentes historias, ¿no? Sí. Y como usted me decía, y ahí tomamos conciencia y decís vos, pero fíjate vos lo que yo hice, ¿cómo pude hacer? Uh-huh. Y después vos decís, bueno, te llevan al cementerio, y vos decís, acá que hace el cementerio si yo no tengo nada que ver. Y es increíble, ¿te no va a creer? Increíble. Empezás a llorar por más que no conozca a nadie, Claro. pero es una descarga inmensa, Uh-huh. que es como esa carga que tiene uno emocionalmente que lleva, parece que ahí lo deja todo. Sí. Y uno vuelve totalmente diferente, renovado, con otra visión, vamos a decir. Sí, porque ese cementerio también no solo representa a esos camaradas que quedaron ahí, sino también a un tiempo, ¿no? Sí, a un tiempo, sí. Y es necesario también muchas veces sepultar el tiempo, que es Claro, importante sí. en ese sentido, O sea, ¿no? dejar lo que uno sigue llevando, dejarlo ahí con La carga. la carga esa. Y es muy bueno porque
me di cuenta y lo noté en esa diferencia. Sí. Con lo que a mí me llegaba la fecha, ahora yo por ejemplo ya lo tomo con mucha calma, ya no, no es que me emociono, ya la emoción que yo tenía parece que lo dejé ahí. Por supuesto que siempre seguimos con emociones, No, por supuesto. no se olvida uno. No. Pero le digo que esa carga, esa mochila que nosotros decíamos que no pesaba, quedó. Tal cual. Y entre los aprendizajes, si se quiere, por ahí es contradictorio pensar en aprendizajes en ese periodo, ¿no?, de la guerra, pero sí también se puede rescatar algo, ¿no? ¿Cuál es uno de los aprendizajes más importantes que usted podría...? Y aprender a vivir, aprender a compartir y a vivir con tu camarada. Porque si vos tenés, como yo le decía, tengo un pan y somos 4 y nos repartíamos los 4 porque no podés comer solo. Es un aprendizaje, lamentablemente tenés que compartir todo lo que tenés porque era lo único que teníamos. Y por ejemplo, si salíamos, ahí no salíamos nunca, pero teníamos que estar juntos, compartir con los oficiales, todo era camaradería, ahí no tenía que haber diferencia de nada. Por más que sea el jefe, igual era todo. Aprendimos a convivir, yo aprendí a compartir muchas cosas, a pesar de que nunca me esquiné a nadie, porque ahí cuando estaba en el regimiento yo siempre yo trabajaba en el casino de suboficiales, y yo siempre compartí con ellos la comida que quedaba por no tirar, entonces yo le llamaba y le decía, mira acá sobró tal cosa, pan, ¿eso quieren? Yo siempre aprendí a compartir con ellos. Pero se aprende muchas cosas, o sea, aprender a vivir, aprender a hacerte de sí mismo, a depender de uno mismo. Es eso. Está bien. Que eso también es muy importante, ¿no?, en temas de mensaje. Entonces por ahí como la pregunta para ir cerrando sería ¿cuál sería el mensaje que le daría a un veterano, un excombatiente, a la sociedad actual, a los jóvenes y por qué no también a todos los argentinos, ¿no? ¿Cuál sería un mensaje que se podría rescatar o repetir de parte de ustedes? Y yo, como excombatiente veterano de Malvinas, yo el consejo que le daría a la juventud es que aprendan a compartir, a estudiar, principalmente a estudiar y ¿cómo lo diría yo? A convivir y aprender la historia argentina. Porque un país sin historia no es país, lamentablemente. Y hoy en día la juventud no le da mucha importancia a los actos patrios, a las fiestas patrias, ya no es más como antes. Pero yo lo que le diría a la juventud es que aprendan a valorar su vida, a estudiar y a cuidarse. Porque lamentablemente el mundo hoy día está muy desarrollado, muy veraz, muy veloz. Entonces a veces muchos van al ritmo de ellos, pero a veces tenemos que frenar un poquito y conversar en juventud, ver a ver qué podemos hacer con la juventud, porque lamentablemente hay muchas cosas raras en la juventud de hoy, pero yo creo que conversando, viendo un poco, se tiene que solucionar, o sea, salir de esto. Para mí serían lo más lindo que sigan estudiando, que sigan, o sea, formar un futuro, una carrera para que a ellos les sirva el día de mañana. Eso es mi consejo. Justamente es en el diálogo donde se puede construir y encontrar el consenso, ¿no? Consenso entre la juventud. Si yo me siento a tomar un tereré, voy a decir, porque ahora no podemos compartir nada, pero bueno, pero me siento a tomar un tereré con mi amigo, y converso, chicas, proyectamos algo, un futuro, proyectamos algo para nuestro futuro. A eso es lo que voy yo. Perfecto. Sí, se entiende. Muy bien, entonces para nosotros le agradezco, esto es muy importante para la Coordinación de Educación y Cultura de la Municipalidad, contar con su aporte, con su experiencia y que de alguna forma nos permite también construir estas varias historias, como dijo usted, acerca de Malvinas, y tenerlos acá en Ituzaingó para nosotros es muy, muy importante, ¿no? Así que le agradezco de parte de la Municipalidad
de parte del señor Intendente, el hecho de participar, de ofrecernos sus memorias, parte de sus memorias, también para estas fechas y para estos archivos de la memoria que nos van a quedar a nosotros aquí en Ituzaingó. Sí, como le decía, el agradecido soy yo por siempre encontrar, y especialmente agradecer a la ciudadanía ituzaingueña que nos ha brindado siempre un apoyo a todos los veteranos, en donde nos encuentran niños, grandes, siempre con el saludo como corresponde. Eso es lo que nos ha dejado acá, principalmente a la ciudadanía ituzaingueña, ¿no? Están muy agradecidos a sus veteranos y donde ve les saluda a uno como corresponde. Entonces mi agradecimiento a la ciudadanía de Ituzaingó y a todos los jóvenes que sigan por un buen camino, y el agradecido soy yo, y estamos dispuestos cuando guste a darle otra charla. Perfecto. Gracias. Gracias.